Vamos a tener un tiempo especial por la palabra. El año 2025 ha sido un año donde hemos recibido una fuerte demanda de parte de Dios, donde Dios nos ha llevado a poder establecer un legado sobre nuestras generaciones, ¿sí o no? Ese es el rostro con el cual este año ha sido marcado, y es un año donde Dios nos ha llevado quizás a incomodarnos un poco, de repente a dar una talla más, de repente un poco más de entrega, de repente un poco más de demanda de parte de Dios para nosotros, pero creo que es allí donde el Señor nos quiere establecer, porque Él ha determinado levantar una generación para Él. Y por eso hoy quiero compartirles un tema que le he titulado Camino a la Libertad. Y es un tema que yo quiero que hoy tú puedas tomar en tu corazón, porque creo que tenemos la responsabilidad de parte de Dios de comenzar a quitar todo estorbo que hay en nuestras vidas para que nuestros hijos y nuestras generaciones puedan ser verdaderamente libres, como lo aprendíamos el día de ayer en ese evento tan maravilloso que tuvimos. Amén. Y este tema lo vamos a estar fundamentando, estudiando a través de la palabra que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, del versículo 12 en adelante. En esos versículos vamos a estar profundizando en esta mañana para que podamos quizás determinar cada uno, iniciar ese camino de libertad en la cual el Señor hoy va a abrir la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el primer principio que te quiero explicar, porque el Señor me mostraba como para obtener la libertad que Dios nos ha prometido y dejar esa puerta abierta de bendición para nuestras generaciones, necesitamos cumplir algunos principios importantes por la palabra, ¿sí o no? Y el primer principio que el Señor hoy nos quiere enseñar es el principio de la humildad. Y vamos a leer lo que el Señor nos enseña por su palabra en Filipenses 3, versículo número 12. Dice la primera parte de ese versículo, el apóstol Pablo dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. Y yo decía, ¿qué nivel de humildad? ¿Sabes? El apóstol Pablo, un hombre que desde que la palabra nos enseña en el libro de Hechos capítulo 9, nos enseña ese momento de su vida en el que él, de ser un asesino de cristiano, tiene ese encuentro con Jesús y su naturaleza es completamente cambiada y transformada, y él comienza a buscar la revelación profunda del Jesús que él había encontrado en el camino. Y no solo eso, sino que esa pasión que nació en él, ese fuego profundo que nació en él cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él comenzó inmediatamente a hacer la obra de Dios. Y comenzó a establecer iglesias, y comenzó a establecer en cada pueblo donde llegaba, comenzó a trabajar profundamente para que en ese pueblo llegara la revelación del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo fue un hombre que entendió desde el primer momento que, aunque quizás él tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha experiencia, él entendió que lo único que le daba el sentido a la vida del ser humano era obtener la revelación de Jesucristo en su corazón. Pablo estaba completamente claro, y en este punto de su vida ya él había establecido iglesias. Pablo desde el primer momento comenzó a ser un hombre que escribía cartas, y fueron cartas de tanto impacto que hoy, por la palabra, tú y yo tenemos 7, 11 cartas escritas por Pablo, para que nosotros podamos aprender de él toda esa esencia que él recibió de la revelación de Jesús en su vida, en su mente, en su corazón. Se volvió un ADN para él, se volvió una experiencia para él. Y creo que nosotros necesitamos tomar de este principio que Pablo nos está enseñando por la palabra, el principio de la humildad. Que nunca creamos que estamos suficientemente fuertes, que nunca creamos que estamos suficientemente preparados. Ayer comentaba, y realmente es para mí una experiencia, y le doy gloria a Dios por eso, porque todas las experiencias que tú y yo podamos tener en nuestras vidas es por la gracia que se extiende a nuestras vidas, es por ese favor inmerecido. Y yo le decía, Señor, gracias, porque desde el primer momento en el que yo me convertí, nunca había ido a una iglesia cristiana, nunca había asistido a ningún tipo de culto. Venía de una formación muy profunda en la iglesia católica, y un solo día me invitaron
recuerdo que cuando yo me senté en ese lugar, yo tuve la revelación de lo importante que era para mí permanecer en ese lugar. Y en mi mente, en mi escaso conocimiento, en mi escasa revelación, quizás yo en lo natural no entendía, pero era algo que vino a mi espíritu y que el espíritu comenzó a gobernar por encima de la carne. Y que aunque en mi mente yo no entendía por qué este deseo de venir aquí todos los días. Y yo sé que de repente tú lo has vivido, eres nuevo en Cristo, tú vienes acá, un día como hoy, yo hablo súper rápido, comenzamos a soltar la palabra y de repente muchos de ustedes quizás estén allí y dicen que no entiendo nada, esa pastora habla muy rápido, tanto de la palabra, tantos principios, porque esto es una formación consecutiva donde tú le vas encontrando sentido a la enseñanza, cuando se identifican. Pero cuando la palabra llega al espíritu es cuando produce un resultado en nosotros. Entonces, hoy en día yo entiendo, wow, fue gracia de Dios que vino esa marca. Y con el tiempo que ha ido pasando en estos últimos 11 años, yo he podido entender la magnitud del enemigo, de mi propósito y de mi llamado que está dentro de mí. Y ser humilde para tu vida y para mi vida. Ser humilde para el camino que el Señor nos ha llamado a transitar. Nos ha introducido para que nosotros podamos avanzar, así como introdujo a su pueblo en un momento. Salieron de la esclavitud 430 años, pero los introdujo en un camino donde ellos, por quizás no tener claro estos principios que el Señor hoy nos va a enseñar, ellos estuvieron 40 años dando vueltas alrededor del mismo lugar, porque Dios decía, no están preparados para entrar a la tierra prometida. Y yo te voy a decir algo, ¿cuántos de nosotros tienen promesa? Tenemos tantas promesas de parte de Dios, pero tu promesa y mi promesa representa la tierra prometida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha dicho por su palabra. Pero para obtener el cumplimiento de la promesa necesitamos llevar cada día un nivel de entendimiento de la necesidad, diga necesidad, de la necesidad que tú y yo tenemos de mantener todos los días en la cruz el enemigo de nuestro propósito. Y el enemigo de tu propósito y del mío no está fuera, no es el diablo, no son todo lo que el enemigo hace. A veces nos volvemos un ministerio que para todo le metemos la culpa al diablo. Pero cuando tú, hombre, mujer, joven que estás aquí, entiendes que lo que más se opone a tu vida en Cristo, a este camino que el Señor ha abierto una puerta a través de su Hijo Jesucristo, Él abrió una puerta para que nosotros pudiéramos entrar, ¿sí o no? Y ese camino va a ser transitado en la medida de que tú y yo busquemos la revelación del enemigo número uno que tenemos dentro de nosotros. Y ese enemigo se opone, que es tu vieja naturaleza y mi vieja naturaleza. Ese yo entronado que te ha llevado a ti a vivir en esta tierra pensando, yo hago lo que yo quiero, como yo quiero. Y ese yo que es lo que no te permite establecer tu vida bajo el dominio de alguien. Y ser cristiano es tener una vida bajo el dominio de Jesús, donde tu espíritu comienza a ser más fuerte. Y entonces yo recordaba el día de ayer, reunida con unas pastoras, yo dije, la verdad no tengo quizás 100% seguridad. Y para ser humilde, quizás creo que en algún momento pude haber faltado. Pero realmente desde que me convertí, no creo recordar un domingo en el que yo no haya ido a la iglesia. ¿Por qué no? Porque hizo frío, porque hizo calor, porque me dolió un poquito la cabeza, o porque tenía algo que hacer más importante que ir a la iglesia a crucificar la vieja naturaleza, a mantenerme subyugada bajo el principio de la palabra. ¿Entiendes? Entonces eso tiene que ser una revelación. Y cuando tú tienes esa revelación, tú tienes una vida en la cruz, tú tienes una vida en el propósito, tú tienes una vida delante de la palabra. Porque la palabra de Dios se estableció, se creó y está hoy para nosotros como un instrumento de crecimiento y de madurez. Pero que el fin principal de la palabra va a ser incomodarte. El fin principal de la palabra va a ser sacarte de tu zona de confort. Va a ser producir en ti un cierto sentimiento de que no te gusta mucho. De que de repente habrá semanas que tú te sientes cómodo, pero habrá semanas que no te sientes tan cómodo con la palabra. Y eso es el principio fundamental para lo cual la palabra se estableció para nosotros como el pan diario. Es incomodarnos. Es que para ti la palabra sea ese espejo donde tú te levantas día tras día. Y cuando tú lees la palabra, tú pasas tu propia vida por el escáner de la palabra y te evalúas de acuerdo a ella.
Entonces este hombre aquí ya había escrito 1 y 2 de Corintios, había escrito el libro de los Gálatas, había escrito el libro de Romanos, por algún estudio que estuve haciendo el día de ayer. Y aún en medio de este nivel de revelación, de consagración y de establecerse en el propósito de Dios, él comienza aquí la palabra diciendo: no es que yo lo haya alcanzado todo, ni que ya sea perfecto. Y yo decía: Señor, que pueda venir la humildad a nosotros, porque cuántos en Cristo nos encanta como sacar como bandera lo que hemos alcanzado en el Señor. No, yo alcancé esto, yo dejé, no sé, los vicios, yo dejé el pleito, yo dejé la maledicencia. Pero aquí Pablo no está diciendo lo que le había alcanzado, él estaba reconociendo. Y cuando tú tienes ese deseo en tu corazón, tú entiendes que lo más peligroso que puede haber es un cristiano fuera de la iglesia, es un cristiano fuera del servicio, es un cristiano fuera de cobertura. Alguien que no tiene cobertura es peligroso. Cuídese de alguien que esté cerca de usted, que diga ser cristiano y que no tenga una cobertura. Porque la cobertura es demasiado necesaria en esta tierra. Porque la cobertura te establece, la cobertura te corrige. ¿Y qué es lo que ha dañado más tu vida? Tómate un segundo y pregunta: ¿qué es lo que más te ha dañado? ¿Cuál es ese momento donde uno toma las peores decisiones? ¿Cuál es ese momento donde uno comete los errores más grandes? ¿Sabes cuál es? Cuando tu autoridad no está cerca de ti. Cuando el enemigo quiere asegurarse de destruir una persona, toma la mente de un joven y le comienza a hablar en contra de ¿quién? De sus padres. Porque el enemigo sabe: te aparto de tus papás y te destruí la vida. No tengo que hacer mucho, solo te aparto de una autoridad. Y si la autoridad dada por el hombre, dada por la vida humana, tiene ese don de poderte llevar al mejor camino, ¿sí o no? ¿Cuánto más la autoridad dada por el Padre a través de su Hijo puede llevarnos al verdadero camino, puede llevarnos al verdadero propósito, puede establecernos en el plan de Dios para nuestra vida? Porque Dios tiene un plan contigo desde antes de nacer. Solo que nos comenzamos a desviar, comenzamos a tomar atajos por el yo pienso, yo creo. Pero para las que estamos acá y somos mamás, ¿cuántas veces anhelamos en nuestros corazones que nuestros hijos sigan al pie de la letra nuestras instrucciones? Y cuánto dolor se produce en el corazón de una madre cuando tú ves que un hijo comienza a desviarse. Y cuando ese hijo quizás ya tiene una edad en la que tú no lo puedes tomar a la fuerza, sino que tú tienes que permitirle que él se equivoque, ¿sí o no? Pero cuánta bendición representa para una vida poder verdaderamente decirle: mamá, yo quiero hacer lo que tú quieras, mamá, yo te quiero escuchar, yo quiero aprender de tus errores, porque yo sé, y le digo yo siempre a mis hijos, en este planeta nunca habrá alguien que desee más el bien para sus hijos que los padres. Pero el engaño de los jóvenes: no, el amigo me quiere más que mi mamá, el vecino me quiere más que mi papá, me entiende más. Joven, vas caminando un camino de destrucción. Porque necesitamos tener a alguien que gobierne, porque esta carnita es mala. Lo que a ti te pide la carne es malo. Y hay una edad específica donde es más malo todavía. Entonces es allí donde nosotros necesitamos tener la humildad que decía Pablo. Yo soy humilde, yo reconozco que todavía me falta mucho. Entonces tú tienes un mes en la iglesia, vienes a un encuentro, de repente viniste ayer al encuentro de mujeres y tú dices: pero volver a ir hoy a la iglesia, si ayer fui, me dieron bastante palabra, me ministraron otra vez. Venga todo el tiempo que sea necesario, porque usted va a ver el fruto de la transformación de tu vida en la medida en la que venga más. Amén. En la que puedas permanecer, en la que usted tenga cortico esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros y que te va a hacer resbalar. Por eso la palabra dice: el que se crea firme, cuídese de no caer, porque nos relajamos cuando nos sentimos firmes. Y la vida cristiana tiene que ver con algo que va mucho más allá, con algo que trasciende a lo que pasa en el exterior. Tu cambio de naturaleza y tu transformación en tu vida privada no tiene nada que ver con lo que sucede afuera. Si pasas, si te caes, si te levantas 10 veces, si te arrodillas, si lloras, no tiene nada que ver. Tiene que ver con cambio. Dile al que está a tu lado: cambio. Si usted cae 10 veces y se levanta igual, no ha habido cambio.
La vida cristiana tiene que ver con un cambio, lo que sucedió en Pablo. Él se encontró con Jesús en Hechos 9, capítulo 3, y él ahí transformó su vida. Él dijo: Señor, ¿qué quieres tú que yo haga en un minuto? No necesito un año, un encuentro, pero aún así, con ese nivel de convencimiento, él continuaba su vida pegada a Jesús. Todos los días muero, porque él en su diario vivir entendió: necesito matar todos los días la vieja naturaleza, que me quiere hacer retroceder. Cuando dicen amén. Entonces, este principio de verdad es tan importante que nosotros lo podamos entender y que pueda venir hoy como una marca a cada uno de nosotros. Amén. Fíjate lo que él decía en Filipenses 1:6: estando persuadido, es decir, convencido de esto, que el que comenzó la buena obra, él mismo la perfeccionará. Quiere decir que nosotros como iglesia somos una obra en construcción. Y vamos a estar siendo una obra en construcción hasta el último segundo de nuestras vidas en esta tierra. Vamos a tener una lucha. Y eso va a ser hasta el último segundo. Quiere decir que es mentira: bueno, si ya tengo 20 años en Cristo, ahora soy una profesional y ya no lidio con el pecado. No, de repente mi espíritu está más fuerte y tengo más capacidad de echar de lado el pecado. Pero todos estamos en la misma tierra, en el mismo cuerpo, y tenemos las mismas luchas. Por eso necesitamos tanto verdaderamente aprender a establecer en nosotros una pasión por Jesús, que es lo único que transforma. Miren, las iglesias del mundo pueden predicar cualquier tema, pero cualquier tema que no termine en la cruz no tiene efecto, porque nosotros tenemos un llamado a establecer mensajes cristocéntricos, donde quizás tú puedas iniciar en una parte importante del Antiguo Testamento, pero necesariamente para que ese tema venga un respaldo y una revelación por el Espíritu, tiene que terminar en el sacrificio de Jesús, porque todo el Antiguo Testamento era una preparación para lo que nosotros íbamos a recibir en el Nuevo. Entonces necesitamos conocer tanto estas cosas para que podamos avanzar en lo que Dios nos ha dado como tarea. Ser cristiano es alguien que Dios le encomendó una tarea, ¿entiendes? Y necesitamos culminar esa tarea de la mejor forma. Y el segundo principio que te tengo que enseñar es el principio de la perseverancia, humildad y perseverancia. Y él decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto, pero dice: prosigo a la meta, avanzo a la meta. Tu meta y mi meta es estar delante del tribunal de Cristo en un momento y poder ser aprobados, como dice la palabra. Dice 2 Corintios 5:10, dice que todos vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Tú puedes sacar las excusas que quieras para venir a la iglesia, pero esa cita que ya por la palabra todos tenemos, nadie va a poder faltar. Todos tenemos una cita, todos nos vamos a parar en el mismo lugar. Y dice: y allí en ese lugar Dios te va a dar de acuerdo a lo que tú hiciste mientras estuviste en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí Dios te va a dar un galardón. 5:10. Si no es 1 y 2 Corintios. Y esa es una realidad que nosotros necesitamos manejar. Vamos a estar delante del tribunal de Cristo. Y yo te voy a decir algo: si tú crees que en esta tierra tú tuviste un tiempo de quebrantamiento, yo creo que el mayor nivel de quebrantamiento que va a padecer un ser humano es estar en ese tribunal, es poder ver a Dios cara a cara, y que ese momento te dure un segundo o te dure toda la eternidad, donde Dios salga y dé una determinación sobre tu vida y Él decida dónde vas a estar durante la eternidad. Entonces quiere decir que toda la excusa que tú me des para no mantenerte aquí muriendo todos los días, porque yo te voy a decir algo: si me pongo a hablar con cada uno de ustedes, detrás de todos los que están acá habían suficientes excusas para que no vinieras. Todos, ¿sí o no? ¿A ti qué te pasó? No tenía agua, a ti no tenía ropa limpia, a ti no tenía comida, el otro me dolía la cabeza, el otro mi papá estaba enfermo, el otro mi abuelo, el otro. Todos tenemos alguna excusa. ¿Cuántos tienen excusas acá para no venir? Tenemos excusas. El diablo te va a dar muchas excusas para no venir, pero todo se va a medir de acuerdo a la determinación. Mira, hoy es domingo, mira, hoy es miércoles, mira, hoy es tiempo de ayuno, es tiempo de encuentro. Tenemos que ir a la iglesia, porque si no, comenzamos una hermosa semana con un espíritu debilitado y empiezan los problemas dentro de la familia. Si es más, le voy a decir más verdades. Si a veces viniendo acá, recibiendo la palabra,
siendo ministrados por el Señor. El lunes amanecemos medio peligrosos, pleiteando un poquito, con la lengüita un poquito despierta, ¿sí o no? Bendita, y que tú dices, Dios mío, pero si yo fui ayer a la iglesia, ¿sí o no? Dile al que está a tu lado, conciencia. Persevera. Avanza en el propósito que Dios te ha dado. Eso es ser cristiano. La iglesia no se llena cada semana de los desocupados. Es más, ¿saben qué? Dios no llama a los desocupados. Dios no llama a los que no tienen nada que hacer, al que está en su casa y, ay, ¿qué haré yo hoy? ¿Para dónde iré? Dios no los llama. Dios llama a los que están súper ocupados. Dios llama a los que tienen miles de planes para su vida. Yo tenía todos los planes, mire, usted no se imagina, porque yo vengo de ser huérfana de papá. Y eso, en vez de llevarme a creerme la pobrecita yo, que no tenía papá, me llevó a establecerme metas claras en mi vida desde niña. Yo me establecí todo. Y yo tenía tantos planes a nivel profesional. Planes a los 36, que ya mi hija cumplía 6 años, a los 40, a los 45, a los 50, era un plan perfecto para mi vida. ¿Sí o no? Y he aprendido a establecer ahora los planes de Dios para mi vida. Porque cuando Dios llega te comienza a destruir todos los planes que tú tenías. Pero eso solamente lo hace alguien que reconoce hacia dónde iba caminando. ¿Cuál era el futuro que me esperaba a mí? ¿Cuál era el futuro que le esperaba a mi matrimonio? ¿Cuál era el futuro que le esperaba a mis hijos y a mis generaciones? Eso necesita ser revelado a nuestro corazón. Y fue lo que pude experimentar Pablo. Y por eso él dice, no lo he alcanzado todo, pero yo prosigo a la meta, yo avanzo a la meta, yo quiero. Iglesia, no te puedes detener por nada. Hombre, mujer, joven, quizás hoy estás acá sintiéndote más destruido que nunca, sintiéndote más lejos que nunca de Dios, sintiéndote más pecador, más culpable, más tantas cosas que manejamos estando acá. Porque la iglesia es un cuerpo enfermo que está buscando una sanidad, que está buscando una transformación, ¿sí o no? Pero en la medida en la que nosotros determinamos proseguir a la meta, entendiendo que esto es una preparación delante del tribunal para toda una vida eterna en Cristo Jesús, entonces, entendiendo eso, tú no te puedes detener. Si hay una característica importante que debe existir en la vida, en el corazón, en el espíritu de un líder, es que tienes que perseverar en lo que Dios te está enviando a hacer. Amén. Que siempre valdrá la pena, que en algún momento cada uno de nosotros, así como el pastor y yo, quizás tú nos escuchas hoy decir mucho, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Pero detrás de esa declaración, usted no se imagina el nivel de quebrantamiento que hemos tenido que pasar. El nivel de prueba que no solo hemos pasado, hemos superado en el Señor, por su amor, por su misericordia, por su gracia, hemos podido superar. Y ese vale la pena que hoy quizás como ministerio todos repetimos, surge cuando quizás pasamos por el momento más difícil de nuestras vidas, familiarmente hablando. Y es allí donde tú puedes declarar con convencimiento, vale la pena. Y es lo que el Señor te quiere llevar a ti también a declarar, pero no como un repetir, como una declaración, un convencimiento, un sello en tu corazón, donde tú entiendes todo lo que haces por el Señor vale la pena. Cada sacrificio, cada entrega, cada capacidad de darle al Señor, todo va a tener una retribución. Tú no traes nada aquí a manos de hombre, dice la Biblia, si es verdad, aquí en esta tierra lo recibe en manos de hombre. Pero en el cielo hay uno mayor que verdaderamente recibe cada día que viene. Estás allí sentado y dices, si supieran que me siento tan mal, tan pecadora, tan inmunda, no, dejé mi casa hecho una locura, tengo tanto pleito, me siento pobre, tantas cosas que a veces están en el corazón de la iglesia, pero tú estás perseverando, tú dices, yo prosigo a la meta, porque tú tienes una esperanza, porque tú has establecido en tu vida el modelo de aprender a soñar con Él, de aprender a soñar por la palabra. Sabes, necesitamos todos en el ministerio aprender a manejar un lenguaje único que nos conecta con la unción y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y usted sabe qué es lo que más te conecta con el Espíritu Santo: el soñar con las promesas, el soñar con la palabra. No soñar con una vida común como los demás, soñar con la palabra. Yo digo, Señor, que tenía el apóstol Pablo que le revelaste tanto, entonces yo sueño. Señor, me dieras a mí un poquito de lo que le diste a Pablo, tuviese yo ese nivel de revelación. Eso se llama soñar
Y el Espíritu Santo respalda los sueños porque ese es su lenguaje. Él se comunica con nosotros a través de los sueños espirituales por la palabra. Y yo leo el Salmo 22 y yo digo, ¿qué nivel tenía el rey David? Dios mío, ¿cómo pudo ver a Jesús y poder escribir un salmo tan poderoso y tan maravilloso? Eso se llama intimidad y comunión. Eso se llama alguien que soñaba con obtener cada día más la revelación de lo que Jesús nos entregó. Entonces hoy es una invitación de parte de Dios para que nosotros podamos aprender a permanecer. Y fíjate, para el apóstol Pablo no era fácil permanecer. Usted lee sus cartas y bueno, son bastante fuertes. Pero encontré una palabra que está en 2 de Corintios, capítulo 11, del versículo 24 al 26, para que tú veas en las condiciones que Pablo proseguía la meta. Y dice aquí, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Esa era la vida que rodeaba a Pablo. Pero Pablo decía, yo prosigo a la meta. Cualquiera que sea la prueba, yo prosigo a la meta. Porque necesitamos entender cuál es el camino al que el Señor nos ha llamado. Lee toda la vida del apóstol Pablo y tú vas a entender todo lo que él padeció. Y él decía, he sido latigado, me han humillado, me han llevado, he naufragado, he estado tal. Mire, y él no era que se iba de viaje a Los Roques de vacaciones. Entonces esa semana no estudió la palabra, no compartió el mensaje porque él se iba en un barco de vacaciones, no. Todas esas circunstancias que Pablo vivió era mientras hacía la obra del Señor. Todas esas circunstancias que se le presentaron en alta mar era mientras él hacía los grandes viajes misioneros que él hacía a establecer la obra de Dios, a enseñar a Jesús, a predicar la cruz. Era que él vivía todo eso. Y a veces tú vienes acá con la mejor intención, se te queda el carro, se te daña la gasolina, te pasan tantas cosas, pero es que eso es parte también del llamado. Eso es parte de lo que Dios nos está llevando a seguir, a proseguir a la meta, cualquiera que sea las circunstancias que estemos viviendo. Me impacta la vida del profeta Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, tú lo vas a estudiar en casa, ahorita lo voy a parafrasear. Y el profeta Elías, luego de matar a la gente, de hacer llover fuego y que acabó con todos los baales, Jezabel le envía un mensaje por medio de uno de sus trabajadores. Le dice, dile al profeta que en 24 horas él estará igual que los profetas que mató. Y le envía esa sentencia de muerte. Y este profeta que hacía descender fuego, imagínense el nivel de comunión que él tenía con el Señor. Y este profeta lo vemos 2 versículos después, metido en una cueva, debajo de un enebro, anhelando morirse. Porque la vida cristiana es una vida de pruebas. La vida cristiana es una vida difícil, donde a veces tú te vas a sentir sin fuerzas, donde a veces tú te vas a sentir que quizás no ha valido mucho la pena todo lo que has hecho por el Señor. Te caídas, te levantas, ¿sí o no? Y este profeta en un momento estaba deseando morirse. Qué importante, y el Señor me ministraba a mi corazón. Mira, aunque lo anheló, aunque lo deseó, ¿sabes qué? El profeta Elías nunca conoció la muerte. Dice la palabra que vinieron carros de fuego y los arrebataron. Tú eres un escogido por el Señor. Tú tienes un sello sobre tu vida, donde te metas, donde te vayas, lo que pienses, lo que te ministre el enemigo. Tú tienes un llamado de parte de Dios. Y Dios no tiene problema si tú te deprimes. Dios no tiene problema que aunque hoy tú tengas 20 años de escogido y llamado por el Señor, Él no tiene problema que todavía tú no lo hayas entendido. Dios no tiene problema con eso. Dios va a seguir haciendo la obra en ti. Él te va a torcer el brazo las veces que sea necesario torcerte el brazo para que tú vuelvas a Él.
Todos, diga todos. Todos nosotros, en un momento de nuestras vidas, nos vamos a establecer en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Solo que nosotros tenemos la capacidad de decidir, escúchame bien, en qué condiciones tú vas a llegar a establecerte en el centro de la voluntad de Dios. Tú te vas a establecer, créeme que lo vas a hacer, porque el que te llamó no se equivoca. Él no está, bueno, voy a escoger a ver, pero no creo, no, ya él sabe, desde antes de que tú nacieras, solo que tú tienes la capacidad. Porque si hay algo que Dios respeta en su creación, que eres tú y que soy yo, es la capacidad de escoger que Él nos dio, que está tan sellada, que yo quiero que usted se imagine lo que Dios sintió y pensó cuando apenas vio a Eva pensando en comer el fruto. Pero en ese infinito amor, infinita misericordia, Él nunca va a doblegar la capacidad que tú y yo tenemos para escoger. Él te va a dejar escoger. Tú tienes la capacidad. Pero ¿qué va a tener que pasar en nuestras vidas para que nos establezcamos en el centro de su voluntad? Para que desde el corazón podamos declarar, vale la pena perderlo todo por obtenerlo a Él, como dijo el apóstol Pablo cuando dicen amén. Esta es una palabra que quizás yo dije, pastor, Beto, adelante, tú los haces reír, yo voy y los trituro. Porque es una palabra que de verdad viene a producir algo en nosotros. Amén. Entonces hoy te quiero decir, así como el profeta Elías, no importa lo que tú pienses de ti, lo que tú creas, si te ves aprobado por Dios o no, ya Dios te escogió, te aprobó, y cada proceso que estamos viviendo será para probar tu fe y para llevarte a la voluntad de Él. ¿Cuántos dicen amén? El tercer principio es el principio del enfoque. Dile al que está a tu lado, enfócate. Y él decía aquí en este mismo versículo, por ver, yo prosigo a la meta, por ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo. Asir es tomar. Por lo cual yo logro tomar aquello con lo cual yo también fui tomado para Cristo. Eso era lo que lo motivaba a él a seguir a la meta. Era poder entender la magnitud del amor y la misericordia que te alcanzó. Poder entender y valorar la magnitud de la gracia que te permite venir cada semana y poder tomar el pan de la palabra. Eso era lo que él buscaba. Yo prosigo a la meta porque Pablo decía, no logro entender dentro de mi inmundicia, dentro de mi pecado, dentro de la condición de mi corazón. Jesús me vio, me escogió y usa mi vida para transformar ciudades completas. Él entendía la magnitud de esa gracia. Y yo te voy a decir, Dios te ha preparado. Si tú vienes hoy por primera vez y estás escuchando este tema, yo te quiero decir, este tema te prepara para ir a hacer una célula. Este tema te prepara para llevárselo a una familia. Porque no necesitamos conocer mucho. ¿Sabes qué necesitamos? El anhelo de hacer la obra de Dios. Ir. Si usted va, Dios te respalda. Amén. Si usted va, Dios habla a través de ti. Si usted va, el poder de Dios se manifiesta a través de tu vida. Solo necesitamos a alguien dispuesto a ir. Dispuesto a establecerlo, un corazón que arda por la palabra y que diga, ay, este tema siento que lo necesita mi vecina, siento que lo necesita mi hermana. Es una pasión, es un fuego que viene sobre tu vida y que te lleva a hacer la obra de Dios. Porque todos hemos iniciado con temor, todos hemos iniciado con angustia. Si yo de repente hubiese sospechado al nivel donde Dios nos iba a ir llevando, a abrir una obra y todo eso, yo creo que hubiese contratado a alguien que me grabara desde el primer momento en el que prediqué, desde el primer momento en el que tomaba las ofrendas. Fui por mucho tiempo anfitriona, tomaba las ofrendas. No, y ese era un disparate. ¿Verdad que no? La preparada, no. Yo decía, pero los pastores no se dan cuenta que no estoy preparada. Dios mío, qué pena. Yo gritaba, hablaba en 3 segundos todo. Si ahorita ando rápido, nueva, hablaba por 10, literal, o sea, porque yo quería que el minuto se acabara rápido, irme detrás de la cortina, era pánico, no dormía, Dios mío, era... Pero Dios va respaldando su obra, ¿me entienden? Quiere decir que lo que usted hoy ve es un resultado de alguien que se atrevió,
de alguien que pudo avanzar, de alguien que no se fijó en sus debilidades, sino que yo decía, bueno, si la pastora ve algo en mí, entonces yo obedezco, ¿sí? Yo me aprendía y me paraba ahí. Y yo me acuerdo que una compañera me decía, tú no te detengas, tú eres buena. Eso me decía, tú eres una metralleta espiritual, pero tú eres buena. Y yo, era lo que me decía, tú eres una metralleta, tú te paras y era una cosa, porque yo lo que quería era rápido para irme. Pero todo tiene que ver con un resultado que Dios quiere, y Él siempre va a respaldar a alguien que esté dispuesto. Yo lo que estaba era dispuesta, yo lo que quería era hacer las cosas, yo lo que quería que me dieran una oportunidad, ¿sí o no? Y en esa oportunidad yo me equivocaba, salía avergonzada, así, Dios mío, no quería que nadie me saludara, pero fue un mover, un fuego, una pasión que vino a mi vida para que los demás conocieran lo que yo estaba conociendo. ¿Amén? Y para que quizás pudiésemos ser de testimonio en nosotros. Y Dios tiene lo mismo preparado para ti. Sabes, dejamos un ministerio allá en Maracaibo, quizás no todos han permanecido, pero me gusta ver que el liderazgo que dejamos allá al frente, los que han permanecido, he visto el cumplimiento de la promesa de Dios en sus vidas. Porque recuerdo que yo en cada discipulado les decía, miren, nosotros fuimos ungidos en 7 años de convertidos como pastores. Y yo les decía a ella, ustedes tienen que ser ungidas en menos. Era lo que yo le decía a mi pueblo. Si yo en 7, ustedes en 5, en 4, en 3. Y hoy veo cómo están haciendo ese liderazgo. No ha sido fácil, se han equivocado, hemos tenido tantas cosas, pero Dios va a respaldar un corazón que quiera, un corazón que avance. Entonces tú no te puedes esperar a verte preparado y perfecto. Usted tiene que avanzar, usted tiene que orar por los enfermos, usted tiene que hacer que el poder de Dios pueda manifestarse a través de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, un principio muy importante, el principio número 4, es el principio de la libertad, que es a lo que el Señor hoy nos ha traído. El principio de querer, anhelar, ser libre. Tenemos tantas cosas de que liberarnos. Tenemos tantos patrones que romper en nuestras vidas. Tenemos tantas ataduras, tantos argumentos espirituales que nos detienen. Quizás venimos de un liderazgo, quizás venimos de una cobertura, quizás venimos de iglesias donde te hirieron, te marcaron, te frustraron, te dañaron, te señalaron, te traicionaron, tantas cosas que hemos podido vivir en esta carrera que nosotros estamos llevando. Pero tú necesitas determinar, voy a liberarme, voy a cortar esas cadenas, voy a tratar de dejarle un propósito y un llamado libre a mi generación. Voy a trabajar en mi corazón, qué es lo que está allí, qué es lo que no he podido pasar, qué es lo que no he podido perdonar. Filipenses 3:13, que es la palabra que estamos estudiando, comienza diciendo el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Era una decisión, era una determinación. Él había visto cómo su pasado lo detenía, lo afectaba. Y a veces el pasado no era lo de hace 10 años. El pasado a veces puede ser lo que te sucedió ayer, lo que te pasó anoche. Mira, me gustó mucho una palabra que recibimos en Barquisimeto y hoy se la regalo a los jóvenes que están acá. No podemos, jóvenes, enfocarnos en lo mal que nos ha ido, en los errores de mis papás, en cuánto tú has sufrido. Y se establecen los jóvenes como un síndrome de pobrecito yo. Pero lo que hemos vivido, contrario en el Señor, nos tiene que llevar a ser mejores. Tú tienes que identificarte y decir, yo no voy a vivir eso, yo quiero ser mejor. Es aprender a tomar lo bueno de cada proceso que hemos vivido, de cada circunstancia que nos ha tocado vivir. Amén. Para que tú puedas verdaderamente levantarte por encima de lo que estemos pasando. El apóstol Pablo lo vivió con un discípulo que él amaba mucho, Juan Marcos. Era uno de su equipo que lo acompañaba a todos los viajes. Y en un momento ese discípulo amado lo dejó solo. En medio del viaje misionero, quizás cuántas cosas se presentaron y Juan Marcos lo dejó. Y fíjate, está en Hechos 15 del 38 al 39. Dice, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. El apóstol Pablo, el que amaba al Señor, en un momento está pasando un proceso con un discípulo,
que lo abandona, un discípulo que quizás lo traiciona, no sé hasta qué punto llegó eso. Pero Pablo tuvo que aprender a sanar, y necesitamos aprender a sanar el recuerdo. Tú tienes que aprender a sanar los recuerdos del pasado, a sanar las heridas, a olvidar la traición, a dejar pasar la ofensa, porque eso es ser alguien que es un discípulo de Cristo, alguien que deja pasar la ofensa, alguien que determina, porque no es que no duela, sí duele, y quizás en esa área es donde a mí me ha faltado más madurez, porque quizás se me ha hecho más fácil entregar muchas cosas en el ministerio, pero les confieso, me ha costado levantarme de momentos de traición. Me ha costado levantarme de momentos en los que un discípulo al que uno le entrega todo, de repente viene ese cambio, viene ese rechazo, viene ese abandono. A mí me ha costado, me ha pasado meses tratar de levantarme. Amén. Y eso nosotros tenemos que reconocerlo, porque reconocerlo no me hace más pastor o menos pastora. Me hace alguien que reconoce lo que me falta fortalecer en el Señor. Pero, aunque quizás esté triste, como Elías en la cueva, pasando por muchas situaciones, no me detengo, yo prosigo a la meta, yo avanzo a la meta. A mí nada de lo natural me detiene, yo siempre voy en avance a lo que el Señor me ha enviado a hacer. Entonces vemos cómo Pablo tuvo que trabajar con esto. Y usted ve el cambio en la vida de Pablo, desde una cárcel. Ya había pasado por momentos muy difíciles, ya tenía una condena de muerte sobre su vida, y quizás él en todo ese tiempo decía: tengo que perdonar a Marco, tengo que perdonar a Juan Marco, y era como un anhelo en su corazón. Y vemos el nivel de sanidad que él manifiesta en 2 de Timoteo 4, del versículo 9 al 11. Yo decía que el lindo Pablo, en un momento de condena a muerte, preso, solo, él comienza como a llamar a la gente que él quería ver. Es como cuando tú tienes una condena sobre tu vida, que te puede pasar algo, y tú escoges las personas que quieres ver en esos últimos tiempos, ¿sí o no? Y aquí el apóstol Pablo envía una carta y comienza a decirle: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, uno que lo había dejado también en la cárcel. Me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Literal, solo quedó Pablo. Y en ese momento de soledad él comienza a decir: solo Lucas está conmigo, que era el que le escribía las cartas, porque acuérdense que Pablo era fuertemente latigado y golpeado. Él hasta la columna se les debió, dicen los escritores, de tanto látigo, de estar amarrado con cadenas en lugares tan terribles como en los que a ellos los encerraban. Y dice: solo Lucas está conmigo. Y que dice: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Tremendo. Y él aquí había experimentado ese nivel de sanidad en su corazón. Necesitamos aprender a sanar recuerdos del pasado, a pasar la página, a entrar en ese tiempo. Ahora, hoy te quiero decir algo que el Espíritu Santo me ha llevado como a recibir esa revelación, para que también hoy nos liberemos un poco, porque creo que a veces el tema del perdón lo hemos manejado de manera incorrecta. Mira, Dios nos ha llamado a perdonar, Dios nos ha llamado a extender la misericordia que nos ha alcanzado a nosotros, ¿sí? Y necesitamos trabajar en perdonar. Pero hoy te quiero decir, el perdonar no va unido a la reconciliación. Tú debes trabajar en perdonar, pero escúchame, no todo el mundo tiene que volverle a dar la oportunidad de entrar a tu círculo íntimo. Porque Dios también es un Dios que le pone fin a las relaciones. Usted lo ve, Lucifer, que estaba cerca de él, que era su querubín protector. Los querubines son los ángeles que están más cerca de la presencia de Dios. Y Dios en un momento dijo: este querubín fuera. Y todos los que se contaminaron con él, fuera. Más adelante levanta un rey para su pueblo que amaba profundamente, y pone ese amor de Dios en su cobertura. Y en un momento esa cobertura, cuando Dios desechó al rey Saúl, ¿cuántos saben eso? Dios desechó por medio del profeta Samuel. Le dijo: Saúl, yo te quiero decir, Dios te ha desechado. Y
cuando él se ve desechado, dice que Samuel, que lo amaba tanto, y a veces nosotros como líderes y pastores estamos así, llorando por ese discípulo que no quiere hacer la obra. Y cuando el profeta Samuel está llora, Dios se le aparece a su profeta y le dice: Samuel, Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Samuel? Y allí yo pude entender en mi corazón, sí tenemos un llamado a perdonar, pero nunca el perdón tiene que ver con una reconciliación. Hay personas que han venido para traicionarte, para que tú aprendas de ellos, para que tú les tiendas el perdón que te alcanzó a ti, porque no sé si usted se siente perdonado, pero yo me siento perdonado cada 5 segundos, ¿sí o no? Y es extender ese perdón, pero no siempre la persona tiene que volver al mismo nivel de intimidad que tú tenías con esa persona, de amistad, de cariño, de ir a tu casa, de visitarte, no siempre. Es decir, hoy te quiero decir, no podemos satanizar el perdón, porque el perdón es algo que se extiende, pero no siempre necesita volver la cercanía. ¿Cuántos dicen amén? Para que tú le entiendas verdaderamente. Entonces tú oras por tus enemigos, tú los bendices, le deseas lo mejor, pero ya, usted se queda ya no más. Amén, porque nosotros también somos criaturas escogidas por Dios y necesitamos aprender que las personas que nos rodean quizás no te respeten a ti, pero tienen que respetar lo que tú representas en el reino del cielo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que usted entienda y maneje, porque si el perdón, la falta de perdón es terrible, te cierra los cielos, caminamos con cielos de bronce. No, eso es terrible, las consecuencias. La falta de perdón funciona como que si tú todos los días te tomas una copa de veneno esperando que el otro se muera. Te vas a morir tú, se va a morir tus generaciones y el que te dio va a seguir tranquilo. Porque así funciona la falta de perdón. Entonces necesitamos. Y fíjate lo que dice Isaías 43 del 18 al 19. Dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la reconoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No importa que venga la prueba, que venga, usted avance, porque Dios siempre tiene un plan mejor para nosotros. Amén. Entonces necesitamos aprender a desarraigar, sacar todo el estorbo para nuestras bendiciones. Y fíjate lo que el apóstol Pablo también declaraba, es una palabra con la que yo he trabajado bastante, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Dice: de aquí, léalo conmigo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Lo dejó su padre, lo traicionaron, lo escupieron, lo abandonaron, le gritaron con su chico. Pablo decía: a mí nadie me cause molestias. Nada de lo que tú me hagas me puede ofender al nivel de dejar de proseguir a la meta. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero yo prosigo a la meta. Me abandonan, me humillan, me maltratan, no me entienden, me escarnecen, hablan mal de mí, se burlan de mí, me desean mal, me maldicen. Yo prosigo a la meta, porque es una meta que el Señor nos ha establecido a nosotros. Así que de aquí en adelante, usted, el que le venga a molestar, usted le dice: a mí nadie me cause molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Y aunque lo puse como un quinto principio, yo les diría que este quinto principio es el resultado del que manifiesta los primeros 4 que hablamos. Y es que cuando tú manifiestas esos principios, entonces viene sobre tu vida un avance y un crecimiento. Amén. Y decía el apóstol Pablo en Filipenses 3:13, dice: extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Fíjate cuál era la meta del apóstol Pablo. Él decía: al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa era su meta. Pablo no tenía la meta en nada terrenal. Pablo tenía la meta en una cita.
Pablo tenía la meta en una eternidad. Pablo tenía la meta en alguien llamado Jesús, que se reveló a él cuando iba camino a matar a los cristianos. Él colocó una meta, una demanda. Él quería verdaderamente tener esa experiencia que le permitiera avanzar. Y solo conocer al Señor te va a permitir avanzar. Y fíjate lo que dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice allí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corre, avanza, que nada te detenga, la culpa, la vergüenza. No creo que aquí ni en ningún ministerio del mundo pueda estar alguien que pueda lanzar la primera piedra. Todos tenemos debilidades, todos tenemos fallas, todos tenemos aguijón en nuestra carne que viene para bofetearnos. Dios nunca le va a dar a un líder que tenga un gran propósito, una capacidad de alcanzar todos los sueños que tiene desde el primer momento. Porque Él necesita un líder quebrantado. Él necesita un líder que no se crea que ahora es mejor que Jesús, porque yo estoy bien, mi matrimonio, todos mis hijos en el altar, la finanza. Y tú, cuando ves ese panorama, yo te pregunto, ¿qué te va a motivar a orar? ¿Qué te va a motivar a llorar? ¿Qué te va a motivar a buscar al Señor? ¿Qué te va a motivar a servirle si ya tú lo tienes todo? Pero creo que tenemos un llamado a tener en nuestras vidas un aguijón. Y Pablo decía, tengo un aguijón en mi carne, que todos los días viene y me abofetea. Un hombre que en ese mismo capítulo está diciendo, no sé si fue ensueño o fue una verdad, pero vi algo, estuve en el tercer cielo, estuve en la presencia de Dios, y él tenía ese nivel de relación con Dios. Pero ese capítulo dice que él tiene un aguijón en su carne, un área débil, algo que él no había podido conquistar, algo que quizás él no le había podido entregar al Señor. Pero esa debilidad de tu vida es lo que te hace buscar al fuerte, es lo que te hace permanecer donde el fuerte te alimenta, donde el fuerte te levanta, donde el fuerte te sustenta. Hoy te quiero decir, no sé si han perdido la esperanza, no sé si hay algo que te robó la esencia de quién tú eres en el Señor, de lo que tú significas para el Señor, pero sí sé que el que te llamó está contigo. Él nunca te va a abandonar. Él no se equivocó. A Él no le parece increíble y bochornoso ese aguijón que está en tu carne. Él ese aguijón lo ve como esa entrada al quebrantamiento, como esa entrada a depender de Dios, como esa entrada a decirle, Señor, ayúdame, porque cuando tú declaras tu debilidad, Él te hace fuerte. Él te va a hacer fuerte. Y dice la palabra del Señor en Juan 8:29, para que se lo lleve a casa como un regalo de esta mañana. Dice, porque el que me envió conmigo está. Diga, conmigo está. En medio de la culpa, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de la muerte, en medio de cualquier crisis. Dice, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Sabes? Hacer lo que le agrada a Dios es bueno cuando todo está bien. Pero cuando te levantas con una familia destruida, con un diagnóstico de muerte, con la nevera vacía, allí es donde esa fe y ese saber que Dios está contigo comienza a ser atacado. Pablo tenía una gran meta y es lo que yo hoy quiero establecer en nosotros. Que tú hoy te preguntes como iglesia, ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que te lleva a venir a este lugar? ¿Qué te lleva a buscar al Señor? ¿Qué te lleva a servir en la obra de Dios? Porque a veces detrás de un discípulo, detrás de un líder, hay tantas motivaciones incorrectas. Servimos con motivaciones incorrectas.
sembramos con motivaciones incorrectas, buscamos a Dios con motivaciones incorrectas. Usted imagínese un hijo que todos los días te busque, te ame, te abrace, te diga lo que tú significas para él, pero que ningún día tenga nada que pedir. Que te diga: mamá, yo me acerco a ti porque te valoro. Yo me acerco a ti porque he visto lo que tú has hecho por mí. Papá, yo me acerco a ti porque te amo, pero no quiero nada de ti. Quiero amarte, quiero honrarte, quiero abrazarte, quiero sentirte, quiero disfrutarte. Eso es lo mismo que Dios anhela de sus hijos. Que tú estés aquí porque tú digas: yo estoy aquí. No es para que mi esposo no me deje, para que mi esposa no se vaya, para que el Señor me dé dinero, un trabajo bueno. No es por eso, Señor, es por ti. Es porque te amo. Es porque puedo entender en mi corazón lo que tú hiciste por mí. Es porque entiendo la gracia que me ha alcanzado. Es porque entiendo lo que tú me has dado. Hay un lugar de honra que Dios tiene preparado para ti. Mira, en esta vida nadie me podrá dar el lugar de honra de estar aquí predicando del Señor. No hay mayor honra que esa. No hay mayor honra que la que tiene un líder cuando va a una familia y le predica el mensaje de Jesús. No hay mayor honra que cuando tú le das un mensaje a alguien y ves cómo su mente es transformada, cómo viene ese cambio a la vida de alguien. Hay alguien fuera de este lugar que está esperando que tú vayas a hacer por él lo que alguien hizo por ti. Alguien tocó tu puerta, alguien te obligó. Mira, yo estoy aquí porque hubo alguien. Y le doy tantas gracias al Señor por la vida de mi primera líder, la pastora Liduina. Hoy Dios la ha honrado con una iglesia, nada más y nada menos que en Madrid, España. Pero una mujer de fuego. Mire, era una mujer que no le importaba si no la atendía 20 veces, me llamaba 21. Era una mujer que no le importaba si le ponía cara de fastidio, no le importaba. Y yo decía: Dios mío, qué nivel de mujer. Era increíble, ella me persiguió. Pero ¿sabes qué? Hace poco hablaba con ella. Me decía: pastora, todo lo que Dios ha hecho con nosotros ha sido sobrenatural. Y para que puedas entender la profundidad de los planes de Dios para nuestra vida, ¿sabes qué? Ahora estoy recordando, yo fui ungida el mismo día y en el mismo momento con esa líder que esperó tantos años por el Señor. Ella nunca dijo: pero ¿por qué a ella a mí sí? No, lo festejó conmigo, me abrazó, se gozó conmigo en ese momento. Y yo soy producto de tanto. Y hace poco me decía: pastora, yo me conformo con que aquí en España el Señor me dé una como tú. ¿Cuántos quieren trabajar por la obra del Señor de tal manera que yo diga: por una como tú vale la pena? Una sola familia, una sola transformada por siempre y para siempre, una que reciba tu legado, una que ore como tú, que ame al Señor como tú, que aguante pero que siga la carrera, que avance la carrera, porque para eso el Señor nos ha escogido. Amén. ¿Qué tal si tú te pones sobre tus pies? La presencia del Espíritu Santo está en este lugar. Mira, cuando yo recibí esta dirección de mi pastor, habíamos quizás 40 dispositivos conectados y yo decía dentro de mí: que no me pregunte, que no me pregunte, que no me pregunte. Y aquí cree usted que fue el primero que preguntó. Y yo con mi voz quebrada delante de 40 parejas pastores allí, yo moqueando: pastor, pero ¿por qué? Pude darme cuenta de tantas heridas que necesitamos sanar, tantas cosas que han pasado en el Señor. Necesitaba sanar recuerdos. Sabes, en mi viaje a Barquisimeto, mientras ministraba el pastor Manjarres, fue una de las últimas prédicas, pero a mí me impactó. Yo fui tan quebrantada en ese momento y él decía: ¿qué pasa? Él hablaba sobre la idolatría y decía: todo lo que tú idolatras en esta tierra te va a fallar. Escúchame, mamá que estás aquí, papá que estás acá, idolatramos nuestros hijos. Damos todo por nuestros hijos, dejamos propósito, llamado, todo por nuestros hijos. Escúchame, ya yo los tengo un poco más grandes que muchas de las que están acá. Y la que los tiene más grandes que los míos saben: tus hijos te van a fallar. No idolatres a tus hijos, porque más tarde que temprano
El trabajo por el que no le sirves al Señor te va a fallar, te va a dejar, te va a botar, no te va a valorar. Los discípulos, y yo entendí mientras él ministraba, idolatré tantas cosas en mis primeros años. Mire, yo creí que me iba a morir cuando me tocó soltar el ministerio. Y ese momento entendí, idolatraba a mis discípulos, los amaba. Creí en mi mente que iba a estar siempre con ellos. Y fueron puñales diarios que me tocó vivir mientras veía cómo se alejaban, cómo se independizaban. Idolatré un lugar, idolatré cobertura, muchas cosas. Y en esa administración entendí, pero dije, yo me voy a liberar. De aquí en adelante, no voy a permitir que nada humano sea algo que yo idolatre más que a Jesús. Porque sí me dolió, y sí fue mucho tiempo en quebrantamiento, idolatramos al esposo, idolatramos tantas cosas. Pero me sostuve porque Jesús me sostuvo, porque clamaba. ¿Sabes? Pasaba noches de rodillas llorando, orando. Señor, ayúdame. Dios permita que me hermane. No estaban preparados para ese momento. Y así como nos sucede con los hijos espirituales, va a pasar con hijos naturales también. Algún día se van a ir. Hoy tengo a mi hija mayor fuera de la nación. Mi esperanza de cuando la pueda ver, un momento, una fecha, un año, nada, entrega. Pero me sostiene ver que llama al Señor, que se llevó ese legado de nosotros, que está haciendo la obra, que quiere avanzar, que se cae, pero el Señor la levanta. Y esa es la demanda que nosotros tenemos, de permanecer. Que tú digas, he culminado la carrera, he avanzado. Y unas palabras tan hermosas que decía el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4, del 6 a 8. Un hombre condenado, a punto de morir. Y él hace este nivel de declaración, donde él dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que llegaba el último momento de su vida, le iban a cortar la cabeza. Pero él amaba tanto a Jesús. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos. Ama a Jesús. Busca a Jesús, persíguelo a Él, anhela verdaderamente. Y dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y Él hace esta declaración que yo le decía, Señor, que cada uno de nosotros lo pueda declarar en algún momento. Y Él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y Él miraba lo que le esperaba. Y él decía, por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Diga, hay una corona de justicia para mí, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en Efesios 4:13, el apóstol Pablo seguía diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto era lo que él amaba. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tú amas? ¿A quién amas? ¿A quién anhelas? ¿Con quién sueñas? Porque ser cristiano es que tú haces a Jesús tu Señor. Y cuando una persona tiene un Señor, no tiene planes, no tiene dominio, no puede hacer lo que tú quieras. Tú haces lo que tu Señor te envía a hacer. Y tú le dices cada día, Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo quiero hacer esto, pero ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Señor? Tienes esa capacidad. Amén. Y ya para que podamos orar, quiero darte otro motivo para que aprendamos a sanar las heridas ministeriales, familiares. Dice Job 11, del versículo 13 al 17. Dice, si tú dispusieras tu corazón, ¿cuántos quieren disponer el corazón para entender? Dice, y extendieres ahí tus manos. Es cuando uno clama de manos arriba, Señor, ayúdame. Señor, ven a mí. Señor, trae consuelo, ¿sí o no? Y dice, y si alguna
ella hubiera en tu mano y le echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia. Hoy nos dice el Señor, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte. Diga, voy a ser fuerte. Sé que te has sentido humillada, usada, pero la palabra dice, si tú permaneces, si tú anhelas, vas a levantar tu rostro y serás fuerte y nada temerás. Y el versículo 16 dice, y olvidarás tu miseria. Diga, olvidaré mi miseria. Olvidaré mi miseria. O te acordarás de ellas como aguas que pasaron. La vida te será más clara que al mediodía, y aunque oscureciere, serás como la mañana. Yo quiero orar por ti, y tú vas a cerrar tus ojos, vas a abrir tu corazón, y tú vas a decir, Señor, hoy vengo delante de ti. Hoy presentamos delante de ti, Señor, cada herida, cada dolor, cada traición. Dile, Señor, hoy me determino sanar los recuerdos de mi pasado. Hoy quiero soltar el peso que muchas veces está en nuestras vidas. El peso de la amargura. Suelta hoy el peso de la amargura. Suelta el peso del dolor, de la traición. Hoy soltamos delante de ti, Señor. Hoy venimos delante de ti. Dile, hoy vengo al único lugar seguro que tengo en esta tierra, que es delante de ti, en tu presencia, a los pies de la cruz. Hoy venimos, Señor, y suelto, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y hoy soltamos el peso. No queremos caminar, Señor, este camino de libertad que tú estás abriendo hoy para nuestras vidas. No queremos ir con cargas pesadas. Por eso hoy soltamos, Rey de Gloria. Tú vas a decir, Señor, yo quiero dejar un legado de libertad. Yo quiero aprender a perdonar, aprender a soltar. Quiero aprender a orar por mis enemigos, a bendecir mis enemigos. Quiero aprender a ser transformada en mi carácter. Señor, hoy extiendo el legado de perdón a mis generaciones. Y si aún tú has pasado veneno a tus generaciones, amargura a tus generaciones, falta de perdón a tus generaciones, tú hoy le vas a decir, Señor, voy a sanar a mis hijos, voy a sanar mi familia, Señor, voy a sanar las relaciones dentro de casa, voy a sanar las relaciones con mi esposo, con mi esposa, voy a sanar las relaciones con mis hijos. Que tú hoy determines, voy a sanar relaciones dentro del ministerio. Hoy, Señor, tomamos la antorcha, Señor, de la libertad. Y tú vas a ver con tus ojos del Espíritu cómo en tu vida viene una antorcha de libertad, una marca de libertad. Y hoy tú vas a iniciar este camino de libertad, de cambio, de transformación, de una nueva naturaleza. Y hoy, Rey, declaramos, papá, delante de ti, que por el poder de tu sangre, Señor, esa sangre que tú derramaste de tu costado, de tu corazón, esa sangre, Rey de Gloria, hoy viene sobre tu área emocional. Dile, Señor, esa sangre hoy viene para quitar de mí la culpa. Quita la culpa, desarraiga la culpa, porque la culpa no te deja avanzar, no te deja ver las promesas de Dios. Hoy desarraigamos la culpa, la amargura, el resentimiento, el dolor, la maledicencia. Que hoy tú permitas que sea la sangre del Cordero que fue inmolado. Esa sangre hoy viene sobre tu vida. Esa sangre hoy viene sobre tu mente y va a comenzar a desarraigar recuerdos que te producen dolor. Va a comenzar a desarraigar ligaduras de impiedad que están en tu mente, que te han atado a momentos difíciles de tu vida. Pero hoy, por la sangre de Jesús, todo yugo se pudre, todo pensamiento del pasado. Dile, Señor, hoy lo llevo a la cruz del Calvario. Señor, hoy declaro tu palabra de mi pasado
Señor, mi meta eres tú. Mi meta es parecerme a ti. Mi meta es manifestar los frutos del Espíritu, Señor. Mi meta es amar como tú amas, perdonar como tú perdonas, Señor. Mi meta, Señor, es poder estar ese día delante de tu presencia y ser aprobado por ti, Rey de Gloria. Y por eso, Padre, yo declaro sobre cada familia que está en este lugar: ningún arma forjada va a prosperar en contra de tu vida, en contra de tu familia, nada va a prosperar. Si por un camino viene el enemigo, por 7 tendrá que huir. Y esos 7 caminos es la plenitud de la sangre del Cordero, que hoy se establece sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que a ti te pertenece. Hoy es la plenitud de la sangre del Cordero por señal. Y por el poder de esa sangre, Señor, tú nos has librado. Que tú le digas: Señor, tú me libraste con un precio muy alto que tuviste que pagar. Pero hoy a mí, Señor, esa libertad no me cuesta nada. Solamente, Señor, entregarte mi vida y mi corazón. Y por eso, papá, hoy te damos gracias. Dígale: Señor, gracias. Gracias por la sanidad que tú has extendido sobre nuestras vidas. Dile gracias por el privilegio de servirte, por el lugar de honra que tú nos has dado, Señor, en el ministerio. Gracias te damos, Rey. Y hoy, antes de cerrar este tiempo, tú te vas a tomar un minuto para bendecir a tus enemigos, a los que te han hecho daño. Dile: Señor, hoy bendigo los que me han dañado. Y si allí donde estás tú puedes declarar su nombre, va a haber un rompimiento en tu corazón, en tu vida espiritual. Y con el nombre de la persona que más te ha dañado, que más te ha marcado, que más te ha traicionado, tú hoy te vas a tomar un minuto para bendecirlo, para perdonarlo, para desear que le vaya bien. Señor, que podamos aprender a orar por nuestros enemigos, porque es allí donde tu vida y mi vida es transformada y cambiada para siempre, Rey. Hoy perdonamos delante de ti. Hoy soltamos la ofensa. Hoy soltamos la vergüenza. Hoy soltamos el dolor. Hoy nos comprometemos, Señor, a caminar desde la sanidad, porque tú hoy estás trayendo sanidad a los corazones. Todo corazón de piedra, por el poder de la declaración que tú estás haciendo, todo corazón de piedra será convertido en un corazón de carne. Y por eso, Rey, hoy te damos gracias, Señor.